El terror congelado en la memoria. Ya, el terror. Recuerden que este libro es inteligencia emocional. Todo tiene que ver con las emociones. El ser humano tiene 6 emociones básicas, de las cuales se derivan, ¿no? Hay subemociones. Por ejemplo, es la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, asco y sorpresa. Gracias. Buenos días, Géminis, David, Géminis. Buenos días. Entonces, esas son las emociones que el ser humano, ¿no? Las vive, las siente y las expresa, ¿no? Entonces vamos ya a empezar con esta lectura. Dice, el terror congelado en la memoria, es el título, ¿ya? Escuchemos ahora las palabras de un veterano de Vietnam, de 48 años, 24 años después de vivir un espantoso episodio en aquellas remotas tierras. No puedo librarme de los recuerdos. Las imágenes me asaltan con todo lujo de detalles, provocadas por las cosas más significantes, como el ruido de una puerta que se cierra, el golpe, los rasgos de una mujer oriental, la textura de una estera de bambú, o el olor a cerdo frito. Anoche no tuve problemas para conciliar el sueño, pero esta madrugada un trueno me ha despertado de nuevo, paralizado por el medio, y me ha transportado a mi puesto de guardia, en plena estación monzónica. Muchas gracias por los corazoncitos, gracias. Estoy segura de que voy a dormir en el próximo combate. Mis manos están congeladas y, sin embargo, tengo el cuerpo bañado en sudor. Siento todos los pelos, ¿no?, de la nuca erizado y mi corazón y mi respiración se hallan visiblemente agitados. Percibo un olor ligeramente azufrado y de repente descubro cerca de mí el cuerpo de mi compañero Troy sobre una plataforma de bambú que el Weygand ha depositado en las proximidades de nuestro campamento. El próximo relámpago y el trueno que lo acompaña me producen tal sobresalto que caigo al suelo. Mira todo lo que dice. ¿Qué tal? Buenos días, Carol. Franz, muy buenos días. Milolito dice, buenos días, Jefferson. Gracias, buenos días. Que tengan un buen día y bienvenidos a esta lectura. Bien, buenos días. Entonces, continuando aquí con la lectura, ¿no? Quizás ustedes me acompañen con sus desayunos, un café o preparándose para el trabajo. Vamos a continuar. Este terrible recuerdo, dice, todavía vívidamente presente a pensar de los 20 años transcurridos, sigue teniendo el poder de evocar en este excombatiente del miedo de aquel caído, dice, ¿no?, aciago día, ¿ya? El TEP desciende peligrosamente el umbral de alarma del sistema nervioso, provocando una respuesta ante las situaciones más cotidianas, como si se tratara de auténticos peligros. Un circuito implicado en el secuestro emocional, que hemos descrito en el capítulo 2, desempeña un papel esencial en la grabación de este tipo de recuerdos. Y cuanto más brutal, entremecedor y horrendo sea el acontecimiento que desencadena el secuestro de la amígdala, más indeleble será la huella que deje. El fundamento neurológico de este tipo de recuerdos parece asentarse en una alteración drástica de la química cerebral, desencadenada por un suceso aislado especialmente impresionante,
Pero aunque los descubrimientos realizados sobre el TEP, ¿no?, se basan en el impacto de un episodio único, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los niños que han sufrido reiterados abusos sexuales, ¿no?, físicos o emocionales, provocan un resultado similar. Aquí te está diciendo, o sea, las vivencias que has vivido, ya sean como por ejemplo acá, abusos sexuales, físicos, emocionales, ¿no?, o se podría decir psicológicos también, ¿no?, tratos que pues en su momento han sido horribles, ¿no? Has sentido que pues querías desaparecer o simplemente no estar en ese momento, no existir en ese momento, ¿no? Entonces esto quedan traumas. Y esos eventos, no es que por los años puede ser que te hayas olvidado, pero muy en el inconsciente está guardado, registrado esto. Y probablemente si era tan fuerte, a veces no lo recordamos, pero simplemente algún sonido, algún relacionado en ese momento que pasó ese trauma, ese evento que has pasado, te lo va a recordar tu inconsciente y no vas a saber por qué sientes esa. Quizás se agita el corazón, se palpita, ¿no?, donde simplemente te sientes incómodo o no quieres estar ahí. Entonces no vas a entender quizás en ese momento por qué sientes esto. Y esto es porque tu cerebro ha registrado, ya sean objetos, sonidos, como aquí nos contaba, ¿no?, del veterano de 48 años. ¿Ya? Entonces, sonidos, cosas, objetos, todo lo va a relacionar a ese evento. Así como una alergia. Una alergia, por ejemplo, no es que, digamos, esa alergia sea como una enfermedad ni nada que ver. Simplemente no existiría la alergia, pero lo pusimos como ese nombre de alergia. Cuando un evento, por ejemplo, un niño que haya pasado, de repente estaba ahí con su perrito, el niño, ¿no?, feliz, pero de repente llega mamá llorando, ¿no?, todo desesperada, y dice, papá falleció, o sea, digamos el abuelo en este caso, ¿ya? Y la mamá pues llorando, ¿no?, por su padre que haya fallecido, y el niño pues lo relaciona en ese momento, el dolor o lo que se siente me hace daño, gracias a qué, a lo que está en el contexto. En este caso es el perrito, ¿ya? Después de esto, el niño tiene alergias al pelo, puede ser si estaba plantas ahí, porque recuerda estaba en su jardín, entonces puede relacionar que de repente las plantas le producen alergia, ¿no? O en este caso el perro, más que todo el perro, o el pelo, ¿ya? Pero no es en realidad esa alergia, sino es un recuerdo que el cerebro ha registrado de que hace daño eso. ¿Por qué? Porque no entiende el cerebro de lo que ha visto, nada, simplemente, ¿no?, ha visto a su mamá llorar, ¿no?, que llegó con la noticia y el cerebro lo relaciona. El dolor que siente el niño al ver a su mamá y todo eso, o no sentir que ya no está el abuelo, entonces el cerebro lo interpreta como que está produciendo el dolor. ¿Cuál? El perrito. Así es. Entonces cualquier evento, trauma, lo mismo se relaciona. Por eso si escuchamos algo, piensas, o sea, inmediatamente el cerebro te va a mandar a ese evento donde has pasado, así como este señor, ¿no?, que ha pasado, que ha estado en la guerra, ¿no? Entonces cualquier sonido, evento, hasta el olor te va a retroceder ahí, o sea, te lleva a ese evento. O sea, para la memoria no es, o sea, es atemporal, no hay ni un pasado, como si no hay un futuro, simplemente un presente. Así es. Entonces cualquier trauma que hayas vivido de pequeño, pequeña, es más, si no lo recuerdas, te va a hacer así. Hasta la comida, ¿no? Si él es quizás no alérgico a una fruta, es que ha pasado algo es atrás. Y si dices que no ha habido ningún evento que te traiga o tengas alergia a algo, entonces quizás estás de más atrás, de algún ancestro estás llevando eso, porque eso se transmite, esas emociones se heredan, ¿ya? Porque no han resuelto más arriba, entonces tú lo estás viviendo ahora, ¿ya?
Entonces, ¿qué tal? Buenos días, Gian, Edith, Aventura. Pues, buenos días, buenos días. Gracias por los corazoncitos, muchas gracias. Gracias. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. ¿Qué nos dice acá? El National Center of Post-Traumatic Stress Disorder, una red de centros de investigación, dice, dependiente de los hospitales de la Administración de Veteranos, que reúne una buena cantidad de asociaciones de excombatientes de Vietnam y de otros conflictos bélicos, aquejados de TEP, ¿ya? Está llevando a cabo la investigación tal vez más exhaustiva realizada en este sentido. Casi todos nuestros conocimientos sobre TEP, el TEP, los veteranos, dice, de guerra procedan de estudios como el reseñado, pero sus conclusiones también pueden aplicarse a los niños que han sufrido graves traumas emocionales. Como el acontecimiento en la escuela primaria de Cleveland que reseñábamos al comienzo de este capítulo, ¿ya? Como dije, el doctor Dennis Charney, psiquiatra de Yale y director del Departamento de Neurología del National Center, desde el punto de vista biológico, las víctimas de un trauma de este tipo ya no vuelven a ser las mismas. Poco importa que haya sido el terror del combate, el terror del combate, la tortura, los abusos, abusos repetidos en la infancia o en la experiencia puntual, como hallarse atrapado en medio de un huracán o estar a punto de morir en un accidente de tráfico. Cualquier situación de estrés incontrolable acarrea idénticas secuelas biológicas. Simplemente el cerebro siempre va a actuar para sobrevivir, siempre. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que sentimos? Miedo, ¿no? Miedo, terror, ¿ya? Entonces el cerebro va a actuar para protegerte, de alguna manera, ¿no? Y es por eso que, ¿no? Como dice acá, o sea, siempre va a haber esos, dice, no va a ser lo mismo su vida. Hasta, sí podría, ¿no? No es que, digamos, haya pasado un trauma y toda su vida va a estar así. Puede que sí, pero cuando no, cuando uno se da cuenta, o sea, va a entrar en sanar esta herida, de hecho que le va a tomar tiempo, sí, ¿no? Pero es tratar, ¿ya? Gestionar esta emoción, este miedo, porque es miedo, ¿no? Y también, por ejemplo, ira, yo sé que sí, ya hace terapia de esto, entonces sí se puede mejorar su vida, sí, no es que se va a quedar así de por vida, ¿no? Todo depende de uno, ¿no? A enfrentar ese miedo y a trabajar en ello, ¿ya? Siempre con la ayuda de un profesional en este caso, hacer terapia, sí se puede, ¿ya? Se puede revertir, como decir, sanar eso en el inconsciente. El término clave en este sentido parece ser dice incontrolable, puesto que si la persona siente que puede hacer algo para afrontar la situación, puede ejercer algún tipo de control para afrontar la situación, que puede ejercer, control, no importa lo pequeño que éste sea. Reacciona emocionalmente mucho mejor que quienes se sienten completamente impotentes. Esta sensación de impotencia es precisamente la que convierte a un determinado acontecimiento en algo subjetivamente, ¿no? Subjetivamente abrumador. Como me comenta el doctor John Crystal, director, un ratito, se me cerró la garganta. Dice el doctor John Crystal, director del Laboratorio de Psicofarmacología Clínica, cuando alguien es atacado con un cuchillo, no sabe cómo defenderse y piensa, ahora voy a morir,
¿no? Es lo primero que piensa. Si ves, ¿no?, un cuchillo o ves a una persona que te va a atacar o quiere atacarte con un arma, ¿qué es lo primero que vas a pensar? Me voy a morir, ¿no? Es más susceptible el TEP. Dice que quien tiene alguna posibilidad de afrontar la situación, el desencadenante, pues, de este tipo de alteración cerebral es la sensación de que nuestra vida está en peligro y no hay nada más que podamos hacer al respecto. Decenas de investigaciones realizadas con ratas han corroborado que la sensación de impotencia constituye el detonante común del TEP. En estos estudios se colocó varias parejas de varias parejas de ratas en jaulas separadas que eran sometidas en descargas eléctricas de baja intensidad, aunque ciertamente muy fuertes para una rata. Solo una rata de cada par tenía una palanca en su jaula que le permitía poner fin a la descarga a ambas jaulas. El experimento, que prosiguió durante semanas, demostró que las ratas que podían poner fin a las descargas no mostraban signos de estrés. Mientras que las que no tenían esa posibilidad experimentaron cambios cerebrales permanentes. El niño que haya sido tiroteado en el patio de recreo y que haya visto cómo sus compañeros caen al suelo bañados en sangre, o un maestro que se haya sentido incapaz de impedir la matanza, deben haber experimentado una extraordinaria sensación de impotencia, ¿no? Mucha ira al no poder hacer nada. ¿Ya? Entonces, por eso que dice, cuando hay situaciones de esto, ¿no?, como por ejemplo habla de que niños, ¿no?, que hayan muerto por una bala. Imagínense ver eso. Esto, a lo largo del libro nos contaba de que pues había un joven, ¿no?, un jovencito que haya matado a sus compañeros, incluso profesores en un colegio, ¿no? Entonces, esas personas, los que hayan visto, no han podido hacer nada por temor también, ¿no?, a que pues iban a ser asesinados, disparados. Simplemente sintieron impotencia, ¿no? Y esto afecta a las personas, ya queda trauma también, ¿no? Tan solo ver la escena o el recuerdo de la sangre, el sonido, las ambulancias, todo eso te llevan a este evento, ¿no?, si has vivido así, algo así. Ya, entonces es fuerte esto. Por lo tanto, sí se puede, no tratar, sí se puede, ¿ya? Vamos, por eso dice, el título es el terror congelado en la memoria. O sea, te lleva al recuerdo. Cualquier objeto que haya estado relacionado en el evento te lleva a eso, ¿ya? Ahora continuando con otro. Dice el TEP como desorden límbico, ¿ya? Ya van transcurriendo varios meses desde que un violento terremoto, la hiciera saltar de la cama y correr gritando de pánico a través de la oscuridad en busca de su hijo de 4 años. Después ambos permanecieron durante horas en la fría noche de Los Ángeles, ateridos bajo el portal protector y sin comida, agua ni luz, mientras el suelo temblaba bajo sus pies. Hoy en día, meses después del incidente, la mujer parece hallarse completamente recuperada del pánico que la atenazó los días que siguieron el terremoto. Cuando la puerta que se cerraba de golpe hacía temblar de miedo. El único síntoma que perduraba era su incapacidad para conciliar el sueño. O sea, estaba en vigilia. Pero ese problema solo se presentaba cuando su marido estaba de viaje, como ocurriera la noche del terremoto, ¿no?
Los cambios que los cambios que tienen lugar en el circuito límbico cuyo foco está en la amígdala explican los principales síntomas del miedo aprendido, incluyendo el miedo intenso propio del TEP. Algunas de estas alteraciones tienen lugar en el locus coeruleus, una estructura cerebral que regula la secreción de dos sustancias denominados genéricamente catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, entre las cuyas funciones se cuenta la activación del cuerpo para hacer frente a una situación de urgencia y la grabación de los recuerdos de una intensidad especial. En el caso del TEP, este mecanismo se toma hiperreactivo, secretando dosis masivas de este agente químico cerebrales en respuesta a situaciones que suponen poca o ninguna amenaza, pero que evocan el trauma original, como ocurría en el caso de los niños de la escuela de Cleveland, que se sentían aterrorizados cuando escuchaban una sirena de ambulancia, parecía a la que habían oído después del tiroteo. ¿Qué más nos dice? El locus coeruleus está estrechamente ligado a la amígdala y a las otras estructuras límbicas, como el hipocampo y el hipotálamo. Las catecolaminas, por su parte, se difunden a través de todo el córtex. Según se creen los síntomas del TEP, entre los que se cuenta la ansiedad, el miedo, el estado de continua alerta, la alteración, la rapidez de la respuesta lucha o huida y la codificación indeleble de los recuerdos emocionales intensos. Dependen de los cambios que tienen lugar en estos circuitos. Una investigación con excombatientes de la guerra Vietnam aquejados al TEP ha demostrado que estas personas presentan un porcentaje de receptores de la catecolaminas de un 40% inferior que quienes no presentan estos síntomas, dato que parece indicar que sus cerebros han sufrido una alteración permanente que impide el ajuste fino de la secreción de catecolaminas. El TEP también va acompañado de otros cambios en el circuito que conecta el sistema límbico con la pituitaria, encargada de regular la secreción del DHCT, hormona corticotrópica, la principal hormona segregada por el cuerpo para activar la respuesta inmediata de lucha o huida ante una situación de emergencia, ¿no? Hace un momento les decía, el cerebro nos protege. Entonces, esto es lo que nos manda, ¿no? A luchar o a huir. Esas dos, nada más. Simplemente, ¿no? ¿Vas a afrontar ahí o vas a huir? ¿Ya? El cerebro siempre va a protegernos, ¿no? Como decir en este caso, de la muerte, del miedo, ¿no? De lo que estés sintiendo, ¿ya? Es por ello, ¿no? Que manda esto, hormona, como dice. ¿Dónde nos quedamos? ¿No? Entonces, lucha o huida ante una situación de emergencia, dice, ¿no? Las alteraciones que acompañan al TEP producen la hipersecreción de esta hormona, particularmente en la amígdala, el hipocampo y el locus coeruleus, alertando al cuerpo para hacer frente a una urgencia que en realidad no existe. Como me comentó el doctor Charles Nemeforth, psiquiatra de la Universidad de Duke, el exceso de HCT
nos hace reaccionar desproporcionadamente. Por ejemplo, cuando un veterano de Vietnam afectado del TEP oye una falsa explosión procedente del tubo de escape de un automóvil, la secreción del HCT provocará las mismas sensaciones que experimentó durante el incidente traumático. El sujeto empieza a sudar, a sentirse asustado, tiembla, los dientes le castañean e incluso puede llegar a revivir dice la escena original. Por hace un momento les decía, ¿se acuerdan del niño que, estaba con su perrito, la mamá llegó, ¿no?, llorando, desesperada porque falleció el abuelo, ¿no? Es lo mismo, el cerebro siempre va a relacionar, ¿no?, al evento que ha pasado, en este caso, ¿no?, el veterano traumático. Entonces, cualquier sonido o algo que lo relaciona, que haya visto en ese evento, lo va a retroceder, es como que lo lleva rápidamente el cerebro a ese evento, ¿no? Es como que estaría pasando ese mismo evento, ¿no?, a pesar de que haya pasado años, ¿ya? Es lo mismo. Por eso sí, ¿no?, también nos hablaba de lo que, ¿no?, los niños que murieron, ¿no?, por ese disparo, incluso profesores en un colegio. Imagínate esos niños que han quedado traumados, ¿no?, por el sonido de las ambulancias y todo eso, porque tú recuerdas un sonido que ha pasado en un evento traumático, inmediatamente vas a sentir eso que has sentido en ese momento del accidente automovilístico, en lo que hayas visto, vas a sentir esas mismas emociones, ¿no? Como dice aquí, el veterano empezó a sudar y todo eso, no simplemente por el sonido que ha escuchado de un tubo de escape de un automóvil. Bien, ¿qué más? Nos dice acá. En las personas que padecen, dice, una hipersecreción de HCT, la respuesta de alarma es desmesurada. Cuando, por ejemplo, damos la palmada por sorpresa, cualquier persona reacciona ¿no?, saltándose. Pero en el caso, dice, pero en el caso de que la persona padezca una hipersecreción de HCT, desaparece el proceso de habituación y el sujeto seguirá respondiendo a las excesivas palmadas del mismo modo que lo hizo a primera. El tercer tipo de alteraciones también vuelve hiperactivo al sistema de apiáceos cerebrales encargado de la secreción de endorfinas, que mitigan la sensación de dolor. En este caso, el circuito neural implicado afecta también a la amígdala y a una región concreta del córtex cerebral. Los epiáceos son agentes químicos cerebrales que tienen un intenso efecto sedante, como ocurre con el opio y otros narcóticos, de los que son parientes cercanos. Cuando el nivel de endorfinas, entre paréntesis la morfina secretada por nuestro propio cerebro, es elevado, la persona presenta una marcada tolerancia al dolor, un efectivo que ha sido constatado por los cirujanos que tienen que operar en el campo de batalla, quienes han descubierto que los soldados gravemente heridos necesitaban menos anestesia para soportar el dolor que los civiles que sufren lesiones mucho menos graves. Algo similar parece ocurrir durante el TEP. Los cambios endorfínicos agregan una nueva dimensión a los efectos neurales desencadenados por la reexposición del trauma.
la insensibilización ante ciertos sentimientos, lo cual tal vez pudiera explicar la presencia de ciertos síntomas psicológicos negativos constatados en el TEP, como la anedonia, la incapacidad de sentir placer, la indiferencia emocional generalizada, la sensación de hallarse desconectado de la vida y falto de todo interés por los sentimientos de los demás. Una diferencia que puede ser vivida por las personas próximas como una falta completa de empatía. Otro efecto posible es la disociación, la cual incluye la incapacidad para recordar los minutos, las horas o inclusión de los días más cruciales del suceso traumático. Las alteraciones neurológicas provocadas por el TEP también parecen aumentar la susceptibilidad de las personas para sufrir nuevos traumas. Existen investigaciones que demuestran que los animales que se han visto expuestos a un estrés moderado en su juventud son mucho más vulnerables a los cambios cerebrales inducidos por los traumas. Un dato que parece sugerir la urgente necesidad de que los niños aquejados del TEP reciban algún tipo de tratamiento. Esto también podría explicar por qué, a pesar de haber estado expuestas a las mismas situaciones catastróficas, ciertas personas desarrollan un TEP, mientras que las otras no lo hacen, puesto que la amígdala de quienes han sufrido un trauma previo se halla especialmente predispuesta. Y ante la presencia de un peligro real, no tarda a alcanzar su cota más elevada de activación. Todas estas alteraciones neurológicas ofrecen ventajas a corto plazo para hacer frente a las aterradoras experiencias que suscitan, a fin de cuentas, en condiciones de extrema dureza. Permanecer completamente alerta, activado, presto a la acción, impasivable ante el dolor, con el cuerpo dispuesto a afrontar una fuerte demanda física y completamente indiferente por el momento a lo que de otro modo sería un acontecimiento angustioso. Es una cuestión de supervivencia, pero esta ventaja a corto plazo termina convirtiéndose en un verdadero inconveniente cuando las alteraciones permanecen. Permanente, como cuando un coche permanece en el acelerador continuamente apretado. El cambio en el nivel de excitabilidad de la amígdala y las otras regiones cerebrales relacionadas, provocado por la exposición a un trauma intenso, nos coloca al borde del colapso, una situación en la que el incidente más inocuo puede terminar desencadenando fácilmente un secuestro neuronal que aboque a una explosión y miedo incontrolable. Todos estos eventos que hayas pasado de pequeño o quizás también de adulto, ¿no? Porque imagínense como el veterano, ¿no? Que ha ido a la guerra, queda con sus traumas, o sea, tenemos esos traumas. Entonces, si no nos tratamos, no nos atendemos con un profesional, vamos a estar ahí. Cada sonido, cada objeto, cada recuerdo te lo va a llevar ahí, ¿no? Entonces, puede empeorar, ¿no? Tal, buenos días, bienvenidos. Entonces, es importante, ¿no? Cuando, pues, por ejemplo, los pequeñitos, los niños,
¿no? Si sufren traumas, como por ejemplo que, bueno, los castiguen, o si le muerde un perro, porque queda como un trauma esto, ¿ya? Y pues no te digo de que sí podría quedar así hasta que uno se atiende, ¿no? ¿Ya? Porque sí se puede recuperarse de este evento ¿no? Imagínate, tener miedo a un perro es por algo, ¿no? De pequeña quizás te mordió, ¿no? Te hizo asustar, ¿no? Entonces, y los animales sienten, ¿no? Sienten si has sufrido, ¿no? Una mordida de un perro, hecho que sí. Entonces, este evento, si tienes miedo a algo, hay que buscar, ¿no? Para poder sanarlo, y así se puede tratar. Por lo menos, ¿no? mejorar esa evidencia, ¿ya? Entonces, nos vamos a quedar aquí. Mañana continuamos con el aprendizaje emocional, ¿no? ¿Cómo es que sigue hablando del TEP? ¿Ya? ¿Y qué es el TEP? Bueno, acá el TEP como desorden límbico, ya hemos leído. El terror congelado en la memoria, ¿no? ¿Ya? Trauma y reducción emocional. Entonces, bien, amigos, ya las lecturas estamos haciéndolo de lunes a viernes a las 6, amigos. Pues nos quedamos acá. ¿Qué tal amanecer? Dice buenos días, buenos días. Bienvenidos. Jensi, ¿qué tal? Zona, buenos días. Aventuras, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, entonces vamos a ya retirarnos. Mañana nos vemos a las 6 de la mañana con la lectura. Bienvenidos acá. Ya continuando con este libro. A veces hay partes que no son fuertes, quizás términos, ¿no? Como se dice, que usan los profesionales de la psicología, los psiquiatras y todo ello. Entonces, sí puede haber, ¿no? De los que te habla del neocortes, del límbico, del hipotálamo. Todo tiene que ver lo que está en nuestra cabeza, o sea, en nuestro cerebro, ¿ya? Las amígdalas que te menciona también, ¿no? Cuando uno pues se asusta, ¿no? O hay un miedo a algo o a alguien también, entonces siempre el cuerpo va a reaccionar, siempre, ¿ya? Si no tienes miedo, pues no pasa nada, no pasa nada. Si hay un miedo, si hay un trauma, sí va a reaccionar, ¿no? Y siempre se va a activar eso de lo que es lucha o huida, ¿no? Lucha es cuando, ¿no? Se presenta algo que, ¿no? Quizás te dé miedo, pero hasta cierto punto, no donde para huir, sino para enfrentar, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el cerebro? Mandar la orden al corazón a que, ¿no? Va a expulsar más sangre hacia las manos, hacia el rostro, ¿ya? Para arriba. Entonces, ese es para luchar, para enfrentarte, ¿ya? Y si es un miedo más fuerte, obviamente vas a querer huir. Entonces, ya, el cerebro va a mandar la orden al corazón más para las piernas, ¿no? Y es para que corras, ¿ya? Es así, siempre supervivencia, amigos. Entonces, nos vemos mañana a las 6. Gracias. También, si quieres saber más información sobre, digamos, tu fecha de nacimiento, porque tu fecha de nacimiento tiene información tuya, ya el día que naciste, el mes que naciste, el año que naciste, es autoconocimiento, ¿no? Autoconocimiento a través de tu fecha de nacimiento. Ahí está en mi canal, puedes buscar videos, ¿no? Suscribirte si te gustan los temas que te comparto ahí en los videos, porque te hablo de lo que son heridas de la infancia, te hablo también un poco de lo que es bio, ya de las emociones, están ahí. ¿Qué tal? Buenos días, Estrella. ¿Qué tal? Buenos días. Entonces, hoy, por ejemplo, estamos 3, ¿no? Las personas que hayan nacido un 3, como hoy, un 12, un 21, un 30, son personas, pues, que les gusta
les encanta brillar, ¿no? Esa es su esencia, o sea, nadie te la cambia acá. Y si me dices que hay una persona que conoces, ¿no? Que haya sido un 3, un 21, un 30, y no es así, no está brillando, ¿no? Es como si eres tímido, tímida, es que algo hubo ahí, ¿no? Donde ha pasado un evento, pues donde lo callaron, lo opacaron, de repente estaba brillando, quizás estaba hablando, porque son personas que son muy buenos, ¿no? Con la comunicación, expresarse, ¿ya? Y pueden ser muy buenos vendedores porque fácilmente se gana la confianza de las personas. Tienen amigos por donde vayan, o sea, se ganan amigos, ¿no? Entonces son personas muy hábiles con conectar y hacerse amigos a las personas, ganarse la confianza. Por eso decía, son muy buenos vendedores y les gusta tener su público, ¿ya? Hablar público, ese es su don, ¿no? La habilidad de la palabra, ¿ya? Y si no estás así o no está esa persona en ese, ¿no? Con esas habilidades y todo, es porque alguien lo cayó, alguien simplemente le dijo, no, cállate o no hables, ¿no? Es así. Entonces, esta persona tiene que, ¿no? ¿Cuándo ha pasado algún momento donde te callaron, pues no te dejaron hablar o te hicieron pasar ridículo? Entonces tienes miedo a eso, ¿no? A que te miren, a que te sientas observado o a que te critiquen. Es por ello que no hablas en público, ¿ya? O hay un miedo a hablar en público o expresarte. Entonces estás guardando silencio, ¿ya? Entonces, así ahí, ¿no? Día por día ahí mi canal de los días que naciste, ¿ok? Nos estamos viendo. Chao, chao, bendiciones.